Buenas, soy Óscar Martín de Europa ITS y esta es una presentación de la aplicación para el cálculo del gasoil respecto al nuevo cambio legislativo que visteis hace un par de días, en el que ahora la fórmula para este cálculo del gasoil se revisa por cada facturación y no cada trimestre, como ocurría antes, debido a las variaciones tan grandes que está habiendo del gasoil últimamente. En estas revisiones se hacen con este nuevo cálculo, que es la variación del precio del transporte, se hace con un índice que indica la nueva ley por el precio del transporte contratado por el coeficiente que lo veis por aquí. Esta noticia también os la pondré en el texto para que podáis revisarla. Es de nuestra página web. En todo caso, si os metéis en la página web, veréis esta noticia con todo completo. Como decía, se hace un cálculo que está basado en la fecha que tenéis el contrato, y si existe una diferencia a cuando realizáis el transporte, pues se debe de pagar esa diferencia. En resumen, esto es en lo que se basa este nuevo cálculo. Cada tipología de vehículo por su peso tendrá un tipo de coeficiente, y además ese coeficiente cambia según el precio en el que esté el gasoil en ese instante. Como digo, en la noticia de antes lo veréis todo desglosado y no hace falta que os lo explique ahora. Lo que sí os voy a explicar ahora es el funcionamiento de esta aplicación, en la que, por poner un ejemplo, vamos a poner que es un vehículo de mayor de 20.000 kilos. Esta es una referencia que podéis poner lo que queráis. Prueba 2. El precio del porte, vamos a poner que son 1.000 euros. Y pongamos que la fecha del contrato fue el 1 de abril y que la fecha del transporte, en este caso en el mismo día, el cálculo del ministerio no lo hace, debe de ser un transporte posterior a la fecha del contrato, pero no en el mismo día. O sea, el cálculo no te lo hace porque los precios todavía no han salido en el mismo día. Entonces pongamos que es el día 14, hace un par de días, y aquí en opciones avanzadas podéis ver cómo podéis marcar el check de gasóleo profesional por si tú como empresa te aprovechas de este gasóleo profesional y no cambian absolutamente nada porque los precios que da el ministerio ya están sin impuestos, pero sí le dices al cliente que tú usas gasóleo profesional y que eso no tiene nada que ver con el precio del cliente, que tú después podrás aprovecharte de ese gasóleo profesional, pero que no tiene nada que ver en el cálculo de esta factura, ¿vale? Y simplemente una nota que se adjunta, que ahora veréis cómo se realiza. De hecho, voy a ponerlo para que la veáis. Y después se revisa, según esta legislación actualmente, sobre la marcha, o sea, está obligado a revisarse si el umbral entre la fecha, el cambio del gasoil entre la fecha del contrato y la fecha del transporte ha subido más de un 5%. Entonces la revisión es obligatoria, pero por contrato se puede pactar también que haya umbrales menores. Yo lo voy a dejar en este 5%, que es lo que marca la ley, pero si en vuestro contrato habéis indicado que se revisa, por ejemplo, al 2%, pues lo podríais dejar y también se os marcaría ahora en cuanto lo reviséis. Le damos a calcular esto y, por ejemplo, en este caso, habiendo hecho el contrato el 1 de abril y el transporte efectivo el 14, vemos que hay una variación de 4,94 porque en el momento que contratasteis había 1,31 era el precio del gasoil y ahora estaría en 1,38. Por lo tanto, estaríamos en una variación del 4,94, que no habría una obligación real de hacer este pago, pero ya digo que las circunstancias de cada uno en su contrato pues son distintas y se genera para que lo veáis. Como veis aquí, os sale un pequeño aviso en el que no aplica revisión automática porque por ley, como he dicho, era el 5% del umbral, pero lo tenéis ahí desglosado. Aquí tenéis el desglose de todo, los 1.000 euros, cómo estaba cuando se contrató el gasoil, cómo está ahora, cuál es la variación, la categoría que tenéis, el coeficiente que se os marca, que esto lo explico en la noticia, sería ahora largo de explicar, pero lo veréis en la noticia, el umbral aplicable, que es el 5%,
el ajuste, en este caso, desde que se hizo la fecha del contrato a que se hizo el transporte efectivo, pues se tendría que pagar 19,77, que en este caso no estaría obligado porque está por debajo del 5%. Y el nuevo precio a pagar, pues sería, sumándole esto, obviamente, serían 1.019,77 euros. Esto te genera un texto que podéis copiar aquí y este texto lo podéis poner en la factura, ¿vale? Donde se explica todo esto. Aquí, la nota que he explicado antes, hay una pequeña anotación donde dice que el portador podrá solicitar el reintegro de la cuota del impuesto especial sobre el gasóleo. Esto es simplemente para indicar que no es que tú además, el cliente no te puede pedir que tú, como te estás beneficiando del gasóleo bonificado, no le hagas no le compenses esto, o sea, que él no te quiera compensar esto, porque tú ya por otro lado haces tu gasóleo profesional y eso a él como cliente no le repercute en nada. Esto es simplemente una anotación que si tú te aprovechas de ese gasóleo profesional, lo marcas aquí, se te incluye en la nota y ahora tú puedes coger directamente esta nota, llevártelo a la factura y copiando esto, pues tendría la factura toda la información de estos cambios, estos ratios que hay y el importe. En la aplicación tendríais aquí un historial donde os aparecería el historial de todos estos cálculos que habéis estado haciendo. Exactamente igual aquí os saldría el desglose, el texto que podríais incluir en la factura, ¿vale? Por si en cada factura queréis tener este seguimiento. Además, lo podéis exportar en CSV y tenerlo todo en vuestra propia base de datos. Y después hay un rastreo que podéis hacer, que por ejemplo, os venís aquí y le decís, mira, tengo un contrato que vamos a llamar contrato 2. La fecha inicial del de este contrato vamos a poner que es el 5 de abril. Cada día se compara con el precio de hoy, ¿vale? Por lo tanto, tú cuando creas este contrato, siempre que el precio se vaya a ese 5%, se te va a ir indicando aquí y además si activas las notificaciones, ¿vale? Ahí estaría funcionando. Cada día a las 7 de la mañana se comprueba en las publicaciones del ministerio y si se supera en un 5% o más, recibes un aviso tanto por email como en la campanita esta, como por push. Push es el típico notificación que te sale aquí en la web diciéndote que hay un exceso este exceso del 5%, basado en el contrato que hayáis indicado aquí. Entonces, esto es una manera de llevar el seguimiento de, oye, pues tengo un contrato de esta fecha inicial, avísame siempre que esto se vaya superando. Aquí después podéis pausar esas notificaciones o directamente ya, si ya es un porte pasado, lo elimináis y fuera. Y esto es una manera de hacer estos cálculos basados en la fuente de los precios del combustible que publica el ministerio. Está basado en las mismas fuentes oficiales. Por lo tanto, es una herramienta estupenda que se nos ha requerido algún método para calcularlo y nosotros pues nos hemos adaptado rápido al mercado y os lo ofrecemos. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirme por WhatsApp 654 84 44 92 o al email oscar.martin@plataforma-medio-logística.org. Si queréis probar, hacer una prueba de esta herramienta, estáis abiertos estoy abierto a que la probéis y si sois clientes, pues ya tendréis acceso directamente en vuestro perfil de Eurolabs. Nada más, cualquier cosa, estamos por aquí.